Muy buenos días, queridos amigos, hermanos, familia de la fe que nos siguen por estos medios. Les saludo a todos ustedes con la paz del Señor. Es un privilegio siempre el compartir el mensaje y que éste pueda llegar a las vidas, a los corazones, para aclarar un poco el panorama en nuestras vidas. Es por eso que siempre tratamos de que la palabra tenga su aplicación práctica en cada uno de nosotros. A veces caminamos un poco confundidos, a veces caminamos con un entendimiento un poco equivocado, no necesariamente de mala fe, pero el poco conocimiento de la palabra o el poco estudio de la palabra, el detenernos un poquito más a mirar los renglones y lo que habla la Biblia entre renglones, a veces no nos permite el poder tener el entendimiento cabal de la voluntad de Dios que está contenida en su palabra. Y más bien lo que yo con tristeza, con mucha tristeza, he visto en los últimos tiempos es este sacar de contexto ciertos versículos o ciertas porciones o darle interpretaciones antojadizas que no se sostienen con el contenido total de la palabra para los apetitos, para respaldar, para sustentar apreciaciones carnales, pecaminosas, apartadas de Dios. Así que el propósito es conocer la palabra, porque la palabra nos hace libres, la palabra nos ilumina, la palabra nos hace mejores personas, ¿sí? El resultado de tener el contacto con Dios, de tratar de sujetarnos a Él tal como la palabra nos propone, se va a ver en los frutos, se va a ver en el día a día, ¿sí? Entonces no se trata, yo no soy al menos amigo de entrar en discusiones, de tratar de pelear con argumentos. La palabra de Dios y el Señor Jesucristo, nuestro Señor, nos dijo claramente que por los frutos nos conocerán, ¿sí? Así que una mala interpretación de la palabra y vivir esa mala interpretación va a reflejarse necesariamente en los frutos. Pero bueno, aquí estamos precisamente para mirar la palabra con la sencillez que ésta nos muestra, porque fue escrita para nosotros los hombres, los seres humanos, a eso me refiero, y que nosotros podamos, a la luz de esa palabra, tomar el rumbo correcto que se vea reflejado en nuestras vidas y en el beneficio de nuestras vidas y de los nuestros. Bueno, habíamos hablado un poquito la semana anterior, que ya comenzamos este mes que se conoce como el mes del amor, ¿sí? El mes de febrero, a propósito de la fecha 14 que se designa a ese día como el Día del Amor y la Amistad. Habíamos hablado de los amigos peligrosos de Dios, por no decir los enemigos de Dios, ¿sí? Refiriéndome a las personas que conociendo de Dios, que asistiendo a una iglesia, que habiendo tenido el privilegio quizás en algún momento de haber aceptado a Cristo Jesús como el Señor de nuestras vidas, de pronto, qué sé yo, nos alejamos, ponemos un pie en el mundo, etcétera, etcétera. Y claro, yo por eso me permití poner amigos peligrosos de Dios, porque un día fuimos amigos y si es que nos desviamos, nos apartamos, luego terminamos siendo los peores enemigos, ¿sí? Entonces somos amigos peligrosos de Dios. Y en ese contexto yo había mencionado la lucha interna que existe en cada ser humano, ¿sí? Eso entre el querer y el deber, que muchas veces gana el querer, muchas veces gana el apetito, muchas veces gana lo que yo considero urgente, olvidando lo verdaderamente importante, y que solo Dios nos puede ayudar a vencer esa batalla interna, ¿sí? Esa batalla interna, para poder vencerla, y es el tema que quiero compartirle el día de hoy, esa batalla interna se la puede vencer en tanto en cuanto sea más fuerte el argumento, más fuerte el sentimiento, inclusive, que nos induce hacia el bien, ¿sí? Hay una frase que no creo que esté fuera de la realidad, más bien creo que se le ha desmerecido en estos últimos tiempos, y es el hecho de reconocer que la herramienta más poderosa para vencer cualquier situación en el mundo es el amor, ¿sí? Quizás, digo, hoy se ve bastante desmerecida, no porque ha perdido su vigencia, sino porque la gente mismo, el comportamiento, las manifestaciones de las personas parecería que es así. Es decir,
Parece que el amor ya no consigue tanto como debe conseguir. Parece que el amor se ve vencido por el odio, por la contienda, por la rencilla, por la rebelión, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero no, yo sigo creyendo que el amor es una de las herramientas o es la herramienta más poderosa para vencer. De hecho, todas las personas que hoy somos cristianas fuimos transformados, fuimos ganados por el amor de Dios. Un amor incomprensible, un amor incomparable, un amor sin límites y que, con el cual Dios cautivó nuestras vidas y venció y va venciendo el pecado que hay en nosotros. Así que yo quiero partir de esta premisa del amor y de este mes que, que celebramos, creo que exactamente en 8 días, es el Día del Amor. Nosotros en la congregación vamos a tener un culto especial, como había mencionado, no es una fiesta bíblica, no es una celebración netamente cristiana, no, no lo es. Pero creo que el amor hay que festejarlo, hay que celebrarlo y celebrarlo obviamente desde la perspectiva de quién es el amor, que es Dios, porque Dios es amor, en Él está el amor, Él es la esencia misma del amor. Así que si alguien habla de amor y no tiene a Dios, está hablando cualquier cosa, cualquier invención, cualquier filosofía, cualquier sentimiento, pero no está hablando del amor verdadero. Así que yo quiero un poquito enrumbarnos en esta charla y unas cuantas charlas más posiblemente a lo largo de este mes de febrero. Y para eso le pido que por favor me siga en Primera de Juan, en esta porción de la palabra de Dios, Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 6. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 6. Hago yo la lectura y como siempre le ruego por favor que siga con atención y con la debida reverencia a la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 6. La palabra de Dios dice así: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Bueno, este libro de Primera de Juan es un libro de reconciliación, es un libro que guía, que nos da un camino para acercarnos a Dios, para disfrutar de Él, de su amor principalmente, insisto, incomprensible, inconmensurable amor de Dios para con nosotros, para con la humanidad. Y claro, no todo el mundo lo aprovecha. Y es un libro, digo, que nos apasiona con el Señor, que nos da las pautas para poder nosotros disfrutar del Señor. Y a su vez también advierte que no vayamos a confundirnos, que no vayamos a creer a todo espíritu, a toda sensación que podamos tener. Pero bueno, hoy concentrémonos en esto, ¿sí? Digo, es el Día del Amor, perdón, es el mes del amor, el Día del Amor será más adelante, y es necesario que nosotros entendamos algo muy claro, ¿sí? Que el pecado nos hace enemigos de Dios. Por lo tanto, si Dios es amor, el pecado es enemigo del amor. Aunque hayan muchos juegos de palabras, aunque se quiera poner mucha picardía, vivacidad en las palabras, al decir yo te amo y te he fallado, o yo te amo a pesar de que atento contra tu vida en distintos aspectos, eso simplemente es mentira, porque cuando uno verdaderamente ama, ¿sí? Uno no busca lo suyo. Cuando uno verdaderamente ama, uno no lastima, uno no ofende. Por último, uno se detiene, ¿sí? Y deja que la otra persona o las otras personas hagan, digan, piensen, señalen, ¿sí? Pero cuando uno verdaderamente ama, uno no ofende. Entonces,
el pecado es un enemigo del amor. Y como el pecado es un enemigo del amor, por lo tanto el pecado nos aleja y nos vuelve enemigos de Dios. Por eso comienza diciendo aquí la palabra de Dios, además con tanto amor que el apóstol Juan, ¿sí? Conocido como el apóstol del amor, transformado y cambiado después de haber sido hijo del trueno, nos habla con tanto cariño, ¿no? Y nos dice, hijitos míos, y nos sugiere, nos dice, no pequemos, no pequemos, porque el pecado mata, el pecado afecta, el pecado lastima, el pecado menoscaba las relaciones interpersonales, el pecado nos aleja de Dios y del prójimo, termina alejándonos también. Entonces dice, por favor, no pequemos, ¿sí? Pero por otro lado nos dice que en el evento, ¿sí? Desde que conocemos a Cristo Jesús, un evento cada vez más menos o más esporádico, menos frecuente, ¿sí? Dice, en el evento de que pecáramos, por favor, abogado tenemos delante del Padre. Permítame un poquito detenerme en este aspecto, porque como abogado en servicio pasivo, que soy, eh, digo, ¿cómo es posible dentro de un proceso judicial, por llamarlo así, no es posible, ¿sí? Que el abogado sea defensor y parte de, de una causa, ¿sí? El abogado es una persona que defiende una causa ajena y que se basará, pues, para defender a su cliente, a su patrocinado, dependerá de las pruebas y argumentos que su patrocinado le dé, ¿sí? Lo que no es entendible desde el punto de vista humano es el hecho de que el abogado esté dispuesto por salvar a su patrocinado, por salvar a su cliente, por salvar a su defendido, esté dispuesto a entregar su vida misma, ¿sí? Aquí cuando la palabra de Dios nos dice que en el evento de que nosotros pecáramos, insisto, el pecado para los cristianos debe ser un evento, o sea, algo eventual, algo que se manifiesta de vez en cuando y en un impacto mínimo, ¿sí? Es decir, en cositas que, bueno, se nos escapó, ¿sí? No podemos como cristianos decir que somos cristianos y que pecamos deliberadamente y que vivimos en pecado y que nos solazamos en el pecado. Eso no puede ser, simplemente no somos cristianos, ¿sí? Porque esa es una triste realidad, pero que no se compagina con decir yo soy cristiano y soy grosero, yo soy cristiano y soy infiel, yo soy cristiano y soy ladrón, yo soy cristiano y soy corrupto, yo soy cristiano y no, o sea, eso no es, son situaciones opuestas, nunca pueden darse. Lo que sí es, yo soy cristiano en proceso de transformación, estoy permaneciendo en un proceso de regeneración de mi comportamiento y por lo tanto el pecado va desapareciendo de mi vida y si algún rato lo cometo es muy, muy eventual y obviamente de poco impacto, ¿sí? No puedo decir soy cristiano y causé una situación, una bomba que destruye mi vida y la del resto. Eso no es posible, ¿sí? Eso quiere decir que no entramos en el proceso o que en el proceso de santificación nos detuvimos en algún punto, ¿sí? Y nos ganó el pecado. Pero ya vamos a hablar de eso porque por ahí va el meollo del asunto. Entonces nos dice, sí, efectivamente, humanamente hablando, un abogado no va a defender sino solo con los argumentos y pruebas que su cliente le dé, ¿sí? Pero nosotros frente a Dios, con el pecado no tenemos argumentos ni pruebas de descargo, no lo tenemos, ¿sí? Yo no puedo ir a decir a Dios, sí, yo pequé, pero eso no sirve, ¿sí? Lo que sí me sirve es decir, sí, yo pequé, reconozco que soy fallido pecador y que por lo tanto merezco la paga del pecado, que es la muerte y la separación eterna de Dios, ¿sí? Y no tengo argumento alguno. Entonces eso se llama reconocimiento, ¿sí? Y frente a ese reconocimiento, entonces tengo la causa ganada. ¿Por qué? Porque viene Dios con su justicia, que no es la justicia humana, es decir, no es dar a cada quien lo que se merece, sino que la palabra de Dios dice que en la justicia de Dios Él pasó por alto nuestros pecados, ¿sí? Pasó por alto mis pecados, pero no es que los dejó sin paga, sí se pagó los precios de mi pecado. ¿Quién lo pagó? Mi mismo abogado.
¿Cómo lo hizo? Entregándose Él en la cruz del Calvario para pagar un precio que no le correspondía a Él, sino que me correspondía pagarlo a mí. Pero me amó tanto, tanto me amó Dios, ¿sí? Que entregó a su Hijo unigénito para que Él muera, ¿sí? Y Dios con el simple hecho de creer, de aceptarle y de seguirle, ya quedé libre de pecado. Entonces, ahí nos muestra el grandísimo amor de Dios por quienes hemos decidido recibirlo. Porque la Biblia nos acabamos de ver que la Biblia dice que murió por nuestros pecados y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. El problema es que no todo el mundo acepta esa paga del pecado, no todo el mundo acepta el amor de Dios para con nuestras vidas. Pero bueno, vamos entendiendo lo que implica el amor de Dios, ¿sí? El amor de Dios se manifiesta en que por causa del pecado nosotros merecíamos una sentencia condenatoria, pero tenemos un abogado que él mismo no solo fue intermediario, sino que él mismo se dio como propiciación, o sea, fue lo único propicio, lo único aceptable delante de Dios, ¿sí? Pagando el precio de mi pecado y de su pecado, pagando él siendo santo, el precio de nuestros pecados a efecto de que nosotros podamos quedar libres de pecado. Pero una vez que quedamos libres de pecado, es necesario que nosotros podamos entender, por un lado, conocerle a Dios a través de su palabra, es la única posibilidad que tenemos de conocer a Dios. Yo mencionaba el otro día esto en alguna conversación informal, e insistía y voy a insistir y no voy a doblegarme en algo que yo tengo como entendimiento verdadero e inamovible de mi vida. Yo mencionaba que la única posibilidad de conocer a Dios, ¿sí?, es a través de la palabra de Dios, ¿sí? Y por ahí alguien me dijo, no, yo sé de una persona que tiene un contacto íntimo con Dios, que habla con Dios cara a cara, que Dios le dice y Dios le muestra y Dios esto y esto otro, y no tiene conocimiento bíblico o no tiene un buen conocimiento bíblico. Entonces yo le decía que vive engañada esa persona, que esa persona está creyendo que sus pensamientos, sus sensaciones, sus experiencias extrasensoriales, espiritistas, le están haciendo creer que tiene un contacto con Dios. El único contacto con Dios para conocerle al Dios verdadero es leyendo la palabra de Dios. No hay otra posibilidad, ¿sí? No es que Dios me revela que no sé qué. A mí Dios me revela muy claramente su voluntad a través de su palabra. No necesito, ¿sí?, estar buscándole de manera espiritista, no necesito estarle buscando de manera mística, estar inventándome y que yo diga, Dios me dijo, Dios me mostró, yo siento de parte de Dios, el Espíritu me reveló. No, aquí está todo lo que yo necesito saber, ¿sí? Entonces, una vez que sabemos y reconocemos que hemos sido perdonados, es decir, porque alguien pagó la deuda. ¿Quién? Nuestro propio abogado, porque pecamos. Entonces comenzamos un proceso de conocer el verdadero amor, de conocer el verdadero amor. El amor no es un sentimiento, ¿sí? Es bonito estar enamorado y tener ese sentir de estar enamorado. Es lindo, ¿no es cierto? Yo estoy enamorado de mi esposa, ya casi vamos a los 38 años de novios. Acabé de cumplir en días pasados 34 años de matrimonio, más los 3 y medio que fuimos de novios. Entonces, claro, si Dios nos da salud y vida, en los meses posteriores estaré cumpliendo 38 años de novio. Y es lindo, digo, estar enamorado, ¿sí? La misma sensación, esa misma inquietud que me generó en aquellas épocas, hoy, con la plenitud y la satisfacción de permanecer juntos, ¿sí? Es mucho más lindo ese sentimiento, esa sensación. Pero eso no es el amor, eso es una derivación del amor, ¿sí? El amor que siento por mis hijos, por mis nietos, por mis hermanos, el amor hacia un amigo, hacia una amistad, ¿sí? Insisto, y quiero aprovechar esta oportunidad para hacer un paréntesis. No hay amigos íntimos, escúcheme esto, hágame caso, por favor, alguna vez hágame caso, ¿sí? No hay amistad íntima entre un hombre y una mujer. No hay, no puede existir, no debe existir por sobre todo, ¿sí? Amistad íntima debe haber hombre con hombre y mujer con mujer. Porque donde es hombre y mujer, una amistad íntima, se corre peligro de pecar. Se corre peligro de pecar. Entonces, digo, uno puede tener un gran amor
por muchas personas, pero de pronto nos identificamos y hablo de un amor puro, ¿no? No estoy hablando de un amor distorsionado entre dos hombres que nos enamoramos, no, no, el amor hacia el amigo o el amor de una mujer hacia una amiga, pero no en la distorsión que el mundo hoy está proponiendo, ¿sí? Entonces, todas esas manifestaciones, todas esas relaciones en las que uno puede mostrar amor, son sentimientos, son compromisos, son estilos de manejarnos los unos con los otros, ¿sí? Pero el verdadero amor, ¿sí? No lo podemos dar si es que no lo tenemos dentro de nosotros, ¿sí? Entonces digo, comenzamos a conocer el verdadero amor, porque el amor verdadero lo entendemos, lo conocemos y lo retenemos en la medida de nuestra obediencia a Dios. ¿Qué dice la palabra que acabamos de leer como porción oficial? ¿Sí? Dice que si nosotros guardamos sus mandamientos, entonces es porque sabemos que le conocemos. O dice, si le conocemos, debemos guardar sus mandamientos, ¿sí? Entonces, cuando yo comienzo a conocer de Dios, cuando yo comienzo a obedecer sus mandamientos, la palabra de Dios no es solo mandamientos, en la palabra de Dios también hay mandamientos, como también hay promesas, como también hay instrucciones, como también hay exhortos, ¿sí? Entonces, cuando conocemos los mandamientos de Dios y comenzamos a poner por obra los mandamientos de Dios, quiere decir que yo le voy conociendo a Dios. Porque también nos advierte, dice, porque si yo digo, como mucha gente también, ¿no? Mucha gente, si yo también creo en Dios, yo también lo conozco a Diosito, ¿sí? Solo el hecho de que una persona diga Diosito ya me da la pauta para saber que no le conoce a Dios, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque quienes conocemos a Dios no le minimizamos a esa condición, por más amor, cariño y costumbre que tengamos, ¿no? Acá, por ejemplo, en nuestro país, en nuestra ciudad, nos juzgan inclusive de otras regiones del país, nos vacilan, nos bromean en ese sentido, de que dice que los quiteños principalmente, si todo hablamos en diminutivo, ¿no? Sirvas esta sopita, pásame ese trapito, y todo es con hito, ¿sí? Todo puede ser con hito por la costumbre que tenemos acá en nuestra ciudad principalmente, pero Diosito no, porque mi Dios es un Dios grande, como grande es su amor, como grande es su fidelidad, como grande es su bondad, su generosidad, como grande es su poder, ¿sí? Y grande es la salvación que Él nos ha otorgado. Entonces, cuando alguien dice, yo sí creo también en Diosito, ¿usted le conoce a Diosito? Yo le digo, no, no le conozco a Diosito, yo conozco un Dios grande, majestuoso, soberano, poderoso. Mi Dios es el que abre los mares para que caminemos en seco. Mi Dios es el que nos sostiene con el maná cuando estamos viviendo en el desierto. Mi Dios es el que entregó a su Hijo Jesucristo para entregarle a efecto de rescatar mi vida que ningún valor tenía, ¿no? Entonces, digo, el conocerle a Dios, ¿sí? No solo que nos encamina, sino que el cumplimiento de sus mandamientos nos encamina en el bien, sino que el cumplimiento de sus mandamientos va revelando a nuestras vidas quién es Dios y podemos entender exactamente el amor de Dios. Es por eso que conocerle, entenderle, guardar sus mandamientos y ponerlos por obra, ¿sí? Nos permite entender el verdadero amor. Antes de continuar, permítame decirle en este punto cómo es que he llamado a esta pequeña charla, ¿sí? A esta pequeña charla le he llamado así. Para dar amor hay que obtenerlo, ¿sí? Porque nadie da lo que no tiene. Para dar amor hay que obtenerlo. Intrínsecamente los seres humanos no tenemos amor. Por el contrario, naturalmente los seres humanos tenemos una naturaleza, valga la redundancia, pecaminosa, ¿sí? Es decir, desde que somos engendrados en el vientre, cuando salimos a la luz, cuando nos dan a luz, ¿sí? Y comenzamos a crecer, la manifestación innata del ser humano es la naturaleza pecaminosa, es tendiente hacia el mal. De tal manera que el amor nos es un poquito ajeno, más bien. Uno puede decir, viendo una criaturita, es un amor,
¿sí? Pero es una expresión nuestra de apreciación y a veces de anhelo de estas criaturitas maravillosas que son los seres humanos cuando recién nacen los niñitos, ¿no? Pero el amor no es algo intrínseco en nosotros, es un sentimiento que puede ser desarrollado, alguna cosa, pero el verdadero amor, ¿sí? No lo vamos a obtener sino cuando le conocemos a Dios, cuando entendemos lo que su palabra nos dice respecto de Dios, cuando guardamos esta palabra en nuestros corazones, es decir, permitimos que se afinque en nosotros, no solo cuando oímos, porque hay muchos oidores olvidadizos, ¿no es cierto? Sino cuando guardamos, cuando esa palabra viene, guardamos en nuestro corazón, ¿sí? Y la ponemos por obra, ahí el verdadero amor comienza a perfeccionarse, que es lo que dice el versículo 5, que el verdadero amor se perfecciona en nosotros cuando entramos en este proceso, ¿sí? Siendo pecadores, tenemos un abogado que intercede por nosotros, él mismo paga el precio porque es la propiciación, él es lo propicio, su sacrificio es lo propicio para nosotros poder tener ese acercamiento a Dios. Y en base a ese acercamiento nosotros le vamos conociendo a Dios. ¿Por qué le conocemos? Porque guardamos su palabra, porque cumplimos sus mandamientos. Y entonces para que se perfeccione debemos conocerle, entenderle, guardar sus mandamientos y ponerlos por obra. Cuando este pequeño proceso, ¿sí? el cual termina siendo inclusive muy fácil de ser cumplido. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ya comienza a transformar nuestras vidas. Y déjeme decirle que inclusive cambia la perspectiva del concepto o del criterio que nosotros teníamos de lo que es amor, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, yo solía decir, y me ponía hasta enojado si es que alguien quería contrariarme en ese sentido. Yo decía que yo amo a mis padres, ¿no? Y en realidad, pues sí, tenía gratitud, reconocimiento, un sentimiento de ese reconocimiento por todo lo que ellos hacían por mí, hicieron por mí, muchísimo, todo, ¿no? Entonces sí decía que amo. Sin embargo, yo les traía tristeza. Sin embargo, de ese amor que yo decía y que hasta en ciertos actos se manifestaba, porque era más un amor declarado que un amor ejecutado, les causaba tristeza, con una desobediencia, con una decisión incorrecta, con un comportamiento inadecuado. Entonces uno dice, ¿cómo puedo decir yo que amo a mis padres? ¿Sí? Si les causo dolor, si les causo tristeza. ¿Cómo puedo decir yo a mi esposa o a mi novia, cuando era mi novia, solteros, sigue siendo mi novia, pero es mi esposa? ¿Cómo puedo decir yo a mi esposa, como efectivamente quise convencerla a ella en mi primer año y medio de matrimonio, que yo no fui cristiano en mi primer año y medio, y yo creía que era una persona muy buena, yo creí que era una persona maravillosa, que yo no hacía daño a nadie, y le había declarado mi amor a mi novia, que terminé convenciéndole para que acepte casarse conmigo, y cuando me casé le ofrecí el amor más grande, y después terminé ofendiéndole con mis actos, ¿sí? Entristeciéndole con mis actos, después de todo el amor declarado y después de tener esa convivencia que nos unía mucho más. ¿Cómo puedo yo ofender a una persona que amo y decir que amo a mis hijos y fallarles y ser un mal testimonio y ser alguien que les acarree dolor para que la relación con ellos no sea de amor, sino de terror, porque me tienen miedo? Entonces sí se da cuenta que nosotros decimos amar, ¿sí? Que queremos amarles, que hay un sentimiento dentro de nosotros, pero no es un amor perfeccionado, no es un amor perfecto, porque el amor perfecto viene de Dios. ¿Cuándo? Cuando le conocemos, cuando le entendemos, cuando guardamos su palabra, cuando guardamos sus mandamientos en nuestras vidas y lo ponemos por obra y vivimos en este proceso permanentemente de conocerle, de entenderle, de guardar sus mandamientos y de ponerle por obra. Y cada vez más conocerle, entenderle, guardar sus mandamientos y ponerla por obra. Entonces ahí se va perfeccionando mi amor. Ya no en el criterio, en el concepto o en la imaginación mía, sino tal como es el amor de Dios para mi vida. Es ahí cuando yo comienzo a entender y a poner por obra, ¿sí? El verdadero amor para con mis padres, cuando todavía los tenía conmigo,
para con mi esposa, para con mis hijos. Entonces hay ocasiones que, por ejemplo, me preguntan a mí, me dicen, ¿y cómo es que tú das tan buen ejemplo a tus hijos y nunca les has fallado? Digo, porque yo le amo al que me amó primero, al que perfeccionó su amor en mí. Entonces, por no fallarle a mi Señor, ¿sí? Yo termino no fallando a las personas. Y como les amo a mis hijos y ahora que tengo nietos, les amo profundamente a mis hijos y a mis nietos, yo no quisiera traerles un momento de dolor, yo no les quisiera sacar una lágrima, a menos que ésta sea de alegría, de gozo, de satisfacción, de gratitud a mi Dios. ¿Cómo puedo ofender, cómo puedo fallar a mi esposa, a un hermano mío, a un amigo a quien amo, aprecio, respeto y quizás tengo muchas vivencias y experiencias que nos unen? No puedo hacerlo. Yo no puedo decir que le amo a mi esposa y llegar un día borracho. No puedo, porque eso le ofende, porque eso le agrede. Sí, porque eso lastima el corazón de mis hijos. Entonces es por amor a Dios, porque el amor de Dios se ha perfeccionado en mí, que yo puedo dar el verdadero amor, el que edifica, el que levanta, el que sostiene, el que nos hace crecer, el que nos une, el que ha derramado ese amor que implica respeto, consideración, apoyo, solidaridad. Solo cuando el amor de Dios se perfecciona en nuestras vidas, nosotros vamos a poder manejarnos de una correcta relación de amor con el prójimo. Y no necesariamente únicamente, digamos, con la familia, porque yo le hablo de esposa, de padres, de hermanos, de hijos, de nietos, sino también con el resto de personas, con un compañero de trabajo, con el compañero de la universidad, de colegio, con el vecino que de pronto es una persona que fastidia, una persona que no respeta, una persona que no sabe que sus derechos tienen límites y que el límite de su derecho es donde comienza el mío y que es a veces difícil manejarnos. Entonces yo le voy a dar el lugar que corresponde sin afectarle, sin ofenderle. Si no le voy a devolver una grosería con otra. ¿Por qué? Porque el amor de Dios en mi vida no me permite hacer eso. Es necesario perfeccionar nuestro amor y cambiar, y definitivamente va a cambiar el criterio que hemos tenido de amor cuando el amor de Dios se perfecciona en nuestras vidas. Porque para poder dar amor hay que obtenerlo. Y el verdadero amor proviene de Dios y de su Hijo Jesucristo, que a su vez ha sido derramado por su Santo Espíritu en nuestras vidas. Yo le invito para que nosotros podamos cumplir lo que termina diciendo el versículo 6 de nuestra porción oficial, que el que le conoce a Dios y ha experimentado, por lo tanto, su amor, sí, tiene que andar como Él anduvo, porque Él es la esencia, la esencia misma, el amor mismo, el amor verdadero es Dios. ¿Sí sabe por qué el mundo está como está? Porque no le tiene a Dios, porque muchos dicen conocerle, pero no viven, no caminan como Él anduvo. Esas personas, la misma Biblia les acaba de decir, mentirosas. Entonces, no nos mintamos a nosotros mismos. Si queremos ser personas que experimentemos el amor con el prójimo, primero tenemos que experimentar el amor de Dios en nuestras vidas y que obviamente lo hace recíproco de nosotros, pasión, amor, obediencia y sujeción a nuestro Dios. La mejor manifestación de amor a Dios no son los cultos, no son los sacrificios, no son las procesiones, no es nada. La mejor muestra de amor a Dios es la obediencia a su palabra. Que Dios nos bendiga poderosamente en Cristo Jesús. Se rendirán ante tu trono, Dios, y toda lengua te confesará